One Piece a lo largo de su historia nos ha dado todo tipo de villanos, unos malos, otros mediocres y algunos realmente buenos. Sin embargo, hoy quiero hablar de un villano que para mí es el mejor de todo One Piece y uno de los mejores de todo el shonen y anime. Y ese es Don Quijote do Flamingo. Voy a hablar de las cosas que este personaje tiene para ser un buen villano y por qué es tan buen personaje, ya que de por sí es excelente. Así que bueno, sin más relleno, vamos a empezar con este video. Empecemos primero con sus apariciones. Doflamingo es un villano que aparece en el capítulo 151 del arco de Haya en la reunión de los Shichibukai junto a Kuma, en donde aquí se nos presenta este personaje como alguien bastante interesante y con carisma, ya que él es parte de los Shichibukai y los Tenryubitos. No obstante, cuando él usa su fruta para controlar a estos dos soldados, no se empieza a tirar el lore de esos supuestos personajes que tienen todos los privilegios al estar protegidos por el gobierno mundial, que son los Tenryubitos. Aquí ya se nos da indicio del tipo de personaje que puede ser. Posteriormente lo veríamos en la isla de Haya, en donde forzaría a Bellamy y Sarkis a pelear entre sí en contra de su voluntad. Y aparte, se tiró un diálogo muy bueno hablando de los piratas de la nueva era. En el arco de Sabondi lo veríamos de nuevo como dueño de esa casa de subastas, pero aparte Oda nos hablaría de las Smiles. También Doffy nos mencionaría la guerra entre la marina y la flota de Barba Blanca. Ya de por sí Doflamingo cada vez que aparecía demostraba ser un personaje interesante y más con el logo de los piratas Don Quijote que siempre se nos mostraba en la mayoría de veces que este personaje aparecía. Pero en donde empezó a convertirse en uno de los personajes más hypeados y esperados de la serie fue en Marineford, ya que aparte de one-shotearse sin problemas a Or Jr., pelear contra Crocodile, se lució con el diálogo de la justicia. Por ende, con todos esos diálogos, apariciones y guiones que le daba el mangaka, ya estamos empezando a interesarnos más en este villano, porque aparte de ser carismático, tener poderes impresionantes, es un antagonista con múltiples facetas y que cuestiona el sistema. Así que esa es una de las principales cosas que hace que Doflamingo sea un muy buen villano: carisma, poderes, imponencia, forma de ser, diálogos y filosofía. Por eso la frase en Marineford, en donde cuestiona y critica la justicia, es tan poderoso, porque él vivió en carne propia cómo es ser un privilegiado y cómo es ser arrebatado de aquel privilegio, lo que sembró el odio en un niño de tan solo 9 años hacia el mundo y hacia su propio padre, terminando como consecuencias la caída de un noble mundial y el nacimiento de un psicópata. Sumémosle el contraste que tiene con Rocinante. Acá esto le suma mucho más puntos, porque Rocinante, al igual que él, son dragones celestiales que perdieron el reinado, pero que uno de los dos tomó un camino opuesto. Mientras que Doflamingo tomó el camino del odio, Rocinante tomó el camino de la paz, pidiendo perdón y eligiendo la justicia y protección de inocentes, volviéndose un marín y cuidándolo para que este no tome el mismo camino de Doffy. Por eso la batalla de Lo y Doflamingo tiene tanta carga narrativa, porque es una batalla en donde el aprendiz de aquel noble que murió a manos de su propio hermano busca vengar la muerte enfrentando a su maestro y chocando el ideal de que pese a que el mundo esté roto, vale la pena sacrificarse para salvar a otros. Ese es uno de los puntos por los cuales Doflamingo es muy bueno, por tener un muy buen trasfondo, motivaciones e ideales para ser un muy buen villano. Ya lo hablamos antes en este canal, One Piece no es un anime que destaque por sus peleas, sin embargo Doflamingo es un villano que ha logrado dar buenas peleas a la mayoría de personajes de One Piece por el simple hecho de tener una familia de subordinados con sus diferentes personalidades, orillando a las batallas más icónicas y trascendentales que la obra pudo tener. Peleas como la del Sr. Pink, Pika, Diamante, Baby Thief, Lao Shi, Gladius, Sugar son buenas por los diferentes momentos y trasfondos que hay en cada uno de los personajes, pero sobre todo por la estrategia que Doffy usa a la hora de crear tensión con su jaula de pájaros, una jaula que terminó por producir un caos en Dressrosa a tal punto de que casi la isla es destruida por completo, algo que ni siquiera Crocodile pudo hacer. Por esta trampa, Doflamingo se encargó de generar buenos combates entre su familia que terminaron de enriquecer su trasfondo como personaje y coronar a la familia Don Quijote como el mejor grupo de One Piece. Si nos vamos a su enfrentamiento con Luffy y Law, es una pelea bastante buena en el sentido del trasfondo que tiene, porque es una pelea en donde Law busca prevalecer su lema y el legado de corazón, y Luffy, que es considerado el guerrero de la liberación, pelea contra un Tenryubito caído y demuestra la madurez que adquirió en su entrenamiento tras los acontecimientos ocurridos en Marineford, desatando por completo el Gilfoth y derrotando al rey de Dressrosa. Y si nos ponemos más analíticos, este villano tiene las mejores escenas de One Piece. Su escena en donde le hace frente a los almirantes Aokiji y Fujitora es épica porque él demuestra su arrogancia, narcisismo, abuso de poder al ser un Shichibukai y un ex Tenryubito, sobre todo el respeto, cosas que otros villanos en One Piece no han hecho salvo Akainu y Barba Negra. Volviendo a explayarme en el tema de las peleas, voy a dar un dicho que yo no dije,
y es que la mayoría de villanos de One Piece son bastante nerfeados por el guión para que los Mugiwaras puedan ganarles. Y si bien con Luffy también pasó esto en el sentido de que Luffy tuvo que sacarse el Guild 4 para poder igualarlo, con Doflamingo yo puedo perdonárselo ya que este fue desarrollado, cosa que otros villanos de la serie no fueron desarrollados y por eso son bastante mediocres, porque cada uno de ellos es derrotado de la manera más cochina por el Plot Armor de Luffy y terminan desperdiciados. Y ya que hablamos de estos villanos, puedo entrar en detalles con ellos. Cada villano tiene un motivo egoísta y de poder para querer tomar las islas por completo, pero esto es fundamental para que podamos entender a villanos más complejos y filosóficos como Barba Negra y Doflamingo. Porque al igual que villanos anteriores, estos buscan poder, pero por motivos más trascendentales que los demás que hemos visto en toda la serie. Doflamingo es la composición de varios elementos de los villanos de este manga, personajes ya sea psicópatas, sádicos, opresores o dictadores que buscan tomar un reino, pero más desarrollado en cuanto a personalidad, motivaciones y un montón de cosas que el nombre se refiere. Pero en fin. Ya se entendió por qué Doflamingo es uno de los mejores villanos del shonen y del anime en general. Si bien no está al nivel de villanos como Shishio, por poner unos ejemplos, tiene de muchas cosas que lo hacen un personaje muy completo. Y por todo lo que mencioné, ya está muy claro por qué es un villanazo en toda regla. Y bueno chicos, esto fue todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden darle like. Y si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse porque me ayudarían un montón. Ya casi llegamos a los 300 suscriptores. Y sin nada más que decir, me despido. Chau chau.